Hola Joel, buen día. Hola Cristian, buen día Sebastián. Buenas, profe. ¿Cómo les fue con la idea de transferencias entre registros? ¿Ya quedó clara? La idea sí, profe, pero el programa, como que, bueno, a mí no mucho.
Vamos a ver. ¿Qué dificultades hubo con el programa? Pues con el último no, profe, pero el de la tarea pasada que fue hacer el de transferencia Ajá. paralela, mm, yo hice la tarea basándome en la hora de clase y es que sigo sin entender muy bien cuándo en el Kway puedo comprobar que efectivamente sí está haciendo el registro, la transferencia, pues. Ah, ok. Pues simplemente hay que ver los valores almacenados en los registros y que el valor del segundo registro se actualice cuando le des la señal de carga y que el dato de entrada viene del registro que origina los datos, ¿no? Es decir, del primer registro hay que quitar el tercer estado y darle la señal de carga al segundo registro. Y en ese momento, el dato que esté en el registro 1, pues debe de pasar al registro 2. Es una coordinación de señales. Imagina que este primer registro de la izquierda tiene el dato y lo quieres pasar al registro de la derecha. Sí, profe, la idea, la verdad sí me queda clara, nada más que, pues le digo más bien como en el programa. Ok, pues si nos pasas el link, podremos. ¿Lo hiciste en el LEDA Playground? Le acabo de mandar un link, profe. Yo siempre los hago en el Notepad pero ahorita acabo de hacer uno de EDA Playground para ver si es posible revisar eso. Digo, a lo mejor no sirve a todos. Perfecto. Ese es el que yo mandé de tarea y a como sale la gráfica, es que yo entiendo pues que sí está haciendo el cambio de registro, pero ya ahorita, si me puede mencionar, pues ya para que quede un poco mejor. Bueno, aquí tienes el diseño principal. Hay dos registros, R1 y R2. ¿Sí? Sí, Ok. Y el orden de los parámetros son reloj, reset. Hasta aquí vamos bien. Luego está la entrada serie, que no se va a usar, ¿verdad? ¿Cierto? sí, pues es transferencia paralela, no sería. Ajá. Entonces la serie no se va a usar. Luego viene enable, que en ambos casos está activa. Y siempre. Ajá. Enable es como lo que quita el tercer estado. Creo que tampoco entiendo muy bien eso del tercer estado, profe. A ver, déjame ver si en este ya habíamos hablado de tercer estado o todavía no. Creo que todavía no, No, profe, todavía no. ¿no? Porque no veo ninguna Z por acá. Bueno, entonces Enable, ¿qué hace? A ver, vamos a ver. Voy a subirle un poquito el tamaño porque a lo mejor no alcanzan a ver. Creo que más bien lo reduje. Aquí está el Enable, ¿no? Si está habilitado, entonces la entrada serial. Mira, fíjate que si está habilitado, la entrada serial, este, el bit
de la entrada serial se mete al registro y hace el desplazamiento, ¿no? Entonces, si aquí la idea no era funcionar como registro serie, pues entonces no había que habilitarlos. Si no queremos que funcione como serial, no deberíamos haberlos habilitado. Entonces debería ser 1,B0. Sí, aquí un 0 y aquí un 0. Porque si no, le voy a dar run. Porque si no, pues con cada ciclo va a estar metiendo el dato, ¿no? Ay, y ahora cómo cargo ahí. Aquí hay un AA. Ahora vamos a ver. Tienes tu entrada 7, la entrada que vale AA. Y le das aquí una señal de reset. Entonces aquí en la transición, de subida de reset, en ese momento los registros se resetean y se van a cero, ¿no? Hasta ahí todo claro. Luego aquí activas la señal de carga y en la transición de subida del reloj, pues se carga el Y1 con el valor que haya en la entrada, AA. Sí, ese ya a binario es 10101010. Sí, no importa el valor. En la siguiente transición de subida del reloj, ese valor cambió a 5.5. ¿Por qué cambió a 5.5? Es algo, profe, que hace el programa que también revisó en clase. Quita un número digamos, un bit y en la siguiente línea, ahora sí la reemplaza. No sé si me explico. No, no muy bien. ¿Por qué dices que se origina el 5.5? Lo desconozco, profe, Es pero otro problema es el mismo número de la A, pero sin un cero. Ajá, exactamente. Y sí, ¿sabes por qué? Porque estás metiendo un bit en serie. O está lo que te decía ahorita. Si tú tienes activa la señal de enable, pues ocurre esta parte del código que mete el bit en serie. Y eso es por que tienes aquí de enable. Ok, profe, entonces si se quisiera pasar así en paralelo, nomás debería haber un cambio. O sea, no debería haber un montón de numeritos, porque no sé por qué razón nomás le presentó 40 ciclos de tiempo, bueno, 40 números, pues, o algo así, ¿no? Yo lo tengo en 180 y le mostró menos. No, bueno, el tiempo de simulación es de 180 y debería de llegar hasta 180. Sí, yo lo tengo abierto hasta 180, pero ahí le salió menos, creo. Ah, no, sí. Mira, aquí está el 160 y entonces el 180 está hasta acá, hasta la derecha. O sea, el tiempo de simulación es correcto. Entonces, profe, cuando se carga el load, que está el AA, en el siguiente ciclo de reloj, ya debería estar en Y2 el AA. No, 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 no. La idea es que manejar señales LOAD independientes, porque si no, pues tú cargas todos los registros al mismo tiempo. Y fíjate, por ejemplo, aquí tienes en el registro 1, sí tienes la señal de carga, pero el registro 2 nunca lo cargas, ¿no? Es
Ese no le das jamás la señal de carga, está fijo en un 0. Y en el caso de que le dieras la señal de carga, pues siempre es un 0. Es el dato que está en la I. ¿Sí ves? Entonces, ¿cómo corregir este asunto? Bueno, pues para empezar, no le voy a dar enable nunca, porque no quiero entrada serial. Y así no, jamás ocurre esta parte del código. Lo que sí quiero es esta parte del código, la que hace la carga paralela, y el reset también lo quiero. Entonces, esta entrada serial, pues tampoco me interesa. La puedo poner igual que el de arriba. Después de la entrada serial va el enable, este de aquí, tampoco lo quiero, entonces los dos en 0. Y después va la señal de carga, que aquí le puedo llamar, por ejemplo, load 1 y acá load 2. Ahora viene sí el dato de entrada. El dato de entrada que sería I para el primer registro, quiere decir que viene de afuera, pero para el segundo registro puedo tomar la salida del primer registro, o sea, Y1. No sé si eso Ese aclare. ese Y1 es el que va, digamos, a tomar la información del registro anterior y llevarla al suyo, profe. Sí, mira, aquí está definido Y1, que es un wire de 8 bits, recibe la salida de R1. Si te fijas, es el último parámetro acá. Entonces, en R1 la salida es Y1, pero el penúltimo parámetro es la input 7 a 0i. Entonces, la entrada de R2 viene de la salida de Y1, de R1, que es Y1. Y el ¿Sí? Y2 que tiene el R2, profe, ese se queda vacío, bueno, más bien, por así decirlo, se queda sin uso, pero podría agarrarse por otro registro después y de la misma forma, ¿no? Claro, el Y2 ya no Sí. lo estoy usando en nada, es una salida que la pongo en Y para el módulo principal, es esta de aquí. Es la que me interesa ver, la Y. Claro que siempre tengo la Y1 y la Y2, ¿no? Y la Y siempre va a ser igual que la Y2. Así que en la primera parte, pues tendrá un 0 cuando se le da un reset. Y cuando le das la señal de carga con esta, entonces en ese momento se hace la transferencia de R1 a R2. Profe, y hay que declarar esos load, ¿no? Sí, claro. De hecho, pues deberíamos de recibirlos aquí. Load 1, load 2. Sí, ya más o menos la idea. Sí, ya un Entonces poco más aquí, claro eso. la parte serial aquí, pues más bien como que te estorbó, ¿no? La idea. O sea, el tener un registro universal ahí como que no te ayudó. Si pensamos nada más en el siguiente ejemplo, donde ya no hablamos para nada de la entrada serial, pues no hay problema, ¿no? Porque allá ya ni siquiera existen en la siguiente versión, donde ya hablábamos del bus. ¿Ok? No sé si eso clarifique y a lo mejor pues reinténtalo. Aquí lo importante es coordinar en el tiempo las señales de carga. Y obviamente pues no van a estar al mismo tiempo activas, ¿no? Porque si no los dos se cargarían.
Ok, profe, ¿y qué más habría que modificarle para que funcionara? Porque así todavía no, creo. No, pues no, acá todavía hay que modificar la simulación. Para Sí, empezar, aquí hay que agregar la otra, LOAD 2, y esta se llamaría LOAD 1, y creo que nada más, ¿no? no se Está, ponen tampoco en el 2 Shift Reg 8 Test Bench, profe. sí, Así hay. claro, LOAD 1 y LOAD 2, porque el módulo lo requiere. Y aquí cuando los inicializas a cero, también LOAD 1, LOAD 2 igual a cero. El reset sí es el mismo para todos. Y hasta ahí vamos a ver cómo funciona hasta ahí. Ya, hay un error. En el test bench en la 19. Ok, es un punto y coma. Caray, ahora hay dos. En el 25, Es lo ad 1, ¿no, profe? Ese. sí, LOAD 1 y LOAD 1. Y en el 26 es el mismo. Hasta aquí nada más hemos manipulado el LOAD 1. Todavía no hacemos nada en LOAD 2. Entonces aquí el LOAD 1 sube el reloj y carga el AA que tú tienes en la I. Y fíjate que ya no cambia a 55, ¿no? Porque la entrada serial no se está tomando en cuenta. Jamás está habilitado. Entonces aquí se hace la carga del R1 y todo bien hasta ahí porque no hacemos más nada en la simulación. Ahora, podemos decir que la transferencia va a ocurrir aquí en esta subida de reloj en los 30. ¿Ok? Ahí podemos hacer la transferencia a los 30. Entonces, vamos a pensar ¿Puede repetir eso, profe? que vamos a hacer la transferencia de R1 a R2 en el tiempo 30, en la subida del reloj que ocurre en 30. Sería nomás agregando en el initial begin cuando el load 2 se hace uno, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Initial begin, espera, no sé, 28, y decimos load 2 igual a 1, y luego espera 4, serían 32, ya pasó la subida del reloj, y ponemos load 2 igual a 0, y end. Ok. Si te fijas aquí en 28, activé el load 2, es este de aquí. Y en la subida del reloj se hace la transferencia. A que está en Y1 pasa a Y2. Y obviamente también a la salida, ¿no? A la Y, porque ese es un assign. Ya, eso es por lo que yo pensaba, profe, que sí funcionaba el de la tarea que mandé porque repetía el A en el registro de salida, pero sí, ya. Sí, pues ese es un assign, ese lo debe de hacer, es clarísimo. Pero no era eso lo importante, sino transferir el valor que está en Y1 a Y2. O sea, de R1 a R2. Y la única, lo que yo te decía como las cuentas de banco, que cuando haces una transferencia, el dinero está en una cuenta y pasa a otra cuenta. No es que alguien lo llevó al banco, sino pasó de una cuenta a otra, como aquí, ¿no? Este Y1 que sale de esta cuenta es el Y1 que entra a la segunda cuenta, el mismo valor.
más o menos. Sí, profe, ya quedó un poco más claro eso. ¿Alguien más que pudiera tener alguna duda ahí? Ahora, ¿por qué insisto en la transferencia? Porque cuando hablemos de la CPU, lo que tenemos son varios registros dentro de ella. Entonces, tenemos aquí todo este bloque de registros y queremos mover el contenido o transferir el contenido de un registro a otro. Y para eso no se requiere nada de afuera. Lo único que tengo que hacer es manipular las señales adecuadas entre los registros, que uno pueda inyectar al bus y que el otro cargue. Y eso es todo para hacer una transferencia. Y como ven, para lograr eso, lo único que necesito es coordinar aquí las señales en los tiempos adecuados. Ok, bueno, entonces, que de eso se trataba la siguiente tarea, ¿no? Esta. Dice, necesitamos solo dos registros, pues pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, no, no importa, ¿no? Lo importante aquí era, que ocurra una transferencia de un registro a otro. Solo es la transferencia de uno a otro cualquiera. Con dos es suficiente, obviamente, ¿no? Pero si se tienen tres o cuatro, pues tampoco importa. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Reviso el de... ¿Con quien estaba revisando ahorita es con Alonso o con Leonardo? ¿O es otra, alguien más? ¿El de Leda Playground, ¿Quién lo hizo? Ese yo, profe, Sebastián. Sebastián. Ok, gracias. Es que no estaba viendo quién hablaba y no ubico las voces todavía. Además, a lo mejor si los veo tampoco ni los reconozco, ¿eh? Como no nos hemos visto para ahora sí que para nada. Entonces, Sebastián, que ahora no hiciste esta. Sí, porque no me quedó muy claro eso del registro, pues no funcionaba. El registro anterior no iba a funcionar este tampoco. Ok. Y a ver, vamos a empezar acá con Joel. ¿Cómo te fue en este otro? Más o menos, es la misma idea que del anterior, solo que ahora hablábamos de un bus de tercer estado, ¿no? Sí, el código creo que sí me quedó bien. Lo que no pude hacer fue mandarle las señales, manipularlas de manera correcta Ajá. para, para que hiciera la transferencia. Como ya metimos más entradas Ajá. y, y y la señal de la que más me causó problemas es la del tercer estado. Ok. Ah, también, Sebastián, dices que no te queda claro eso del tercer estado. No, profe, no sé si es porque no sé si no haya escuchado la parte esa en la clase, en la grabada, pero yo no recuerdo ni lo del bus tampoco. Me va a tocar revisar Yo la... lo que yo no puedo hacer es no le atino en qué tiempo hay que habilitarla, porque en el test bench está fácil de manipular para decirle actívate en tal tiempo, pero no, le estuve moviendo y
no podía activarla de manera que mostrara bien registro. Y luego un problemón que tuve con la entrada, nunca lo pude arreglar de mandarle un dato en el test bench. Ajá. Primero le había puesto 7 y luego me di cuenta que ya 7 no cabía para los bits que tenía. Y mejor le cambié a 6 o a 5 le cambié y no me lo imprimía. Ok. Bueno, pues vamos a ver con el tuyo, ¿no, Juan? Vamos a ver qué nos depara el destino. Y así salimos de dudas. Supongo que este es el test bench, ¿sí, no? Sí, puse todo en un solo código. Sí, no importa. Si quiere Aquí mover la lo cuenta del separo. test bench. Aquí lo separo en este EDA Playground. Ok, aquí tenemos del lado derecho el registro, que tiene reloj, reset, control de salida, carga, entrada paralela y salida paralela. Este es solo paralelo. Y luego tenemos los dos registros en el módulo transferencia. Uno que se llama R0 y otro que se llama R1. Los dos son los de 4 bits. Creo que reset es el mismo. Control 0 y control 1 son independientes. Carga 0 y carga 1, ok. Entrada 0. Salida 0 de acá. Y en el registro 2, la entrada es la salida 0 y su salida es la salida 1. Ok, aquí, como ya tenemos tercer estado, lo interesante era tener ya no entrada 0, salida 0, entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2, sino manejar el bus. Como acá. Como aquí, si ven las líneas azules, son el bus de datos. Entonces llegan a todos los registros. Es esta idea. Esta línea roja de aquí es el bus de datos. Y si se fijan, todas las salidas van conectadas al bus. Ahora, el control de salida, que es una señal que aquí le llamamos enable, lo que hace es que conecta la salida al bus. Cuando enable vale 0 o cuando el control de la salida vale 0, es como si la salida se desconectara del bus físicamente, como si quitara los cables de salida, ya no los conecto al bus, los quité. Y cuando lo habilito, entonces quiere decir que los estoy conectando. Y entonces este registro mete su dato en el bus. Y como todas las entradas están conectadas al bus, entonces cualquier otro registro, incluyendo el mismo, puede cargarse. Profe, pero el dato inyectado queda dentro del bus. No, el bus son alambres. Esos no guardan nada, son alambres viles. Ok, entonces al momento de inyectar el dato, ocupamos tener otro prendido para que lo reciba luego, ¿no? Ajá, exactamente, por eso tiene que habilitarse antes de la subida del reloj. Oh, ya, es lo que a mí me fallaba. Sí, se habilita antes pues justo como le hicimos ahorita con Sebastián. Si te fijaste, la señal de carga la habilitamos antes de la subida del reloj. La señal de carga del registro 2.
Y bueno, el registro, la salida del registro 1 ya estaba conectada a la entrada del registro 2 de manera directa, así que pues no había que hacer ahí nada. Ahora, justamente la idea del bus es evitar que la salida de un registro se tenga que conectar a cada una de las entradas. Eso tendría, para hacer eso tendría que usar un multiplexor para que la salida de un registro entre al multiplexor y el multiplexor tenga salidas para este segundo registro, para el tercero, para el cuarto. Y con la señal de dirección del multiplexor, pues yo decido a cuál registro se va. En lugar de eso, tengo un bus que es controlado por tercer estado en los registros. Y así me evito el multiplexor. ¿Sí es clara esa idea o no? Sí, Ahora profe. dice que el dato que envía un Las dos son registro al posibles, bus. ¿eh? A medida que yo aumento registros, el multiplexor crece. En cambio, aquí no, porque los registros ya tienen capacidad de tercer estado, así que para comunicarlos entre ellos, nada más hay que llevar las puras líneas del Profe, bus y coordinar el control del tercer estado. O sea, nadie más que uno de los registros puede estar fuera del tercer estado. El resto tiene que estar en tercer estado. Es decir, nada más uno puede inyectar en el bus. profe, profe. Entonces aquí, Verga. este, pues yo podría decir que en el módulo transferencia mi salida es el bus. Mis entradas serían reloj, reset, control 0, control 1, está bien, carga 0, carga 1. Esas señales las quiero seguir controlando. Y la que tienes aquí como entrada 0, podría ser directamente el bus. O sea, podríamos pensar que el bus es una es un conjunto de líneas que salen y entran y salen del módulo transferencia. Así que yo puedo definir que en realidad de entrada, pues sí, es una entrada que me vaya a servir para tomar un dato desde fuera. Y la salida, pues con una tengo. Así. Lo voy a poner un poquito para que quede más agrupado. Control 0, control 1, carga 0, carga 1 son las señales de control. Y esta es el dato que voy a meter, que no necesito llamarle entrada 0, solo entrada. Y esta es la salida, que es solo salida. Y entonces, este de aquí, que no necesita hacer reg, pues va a ser el bus. Bus datos. Creo que ahí. Entonces vamos a ver, el registro 0, su entrada ¿de dónde viene? Pues del bus de datos. ¿Y su salida a dónde va? Pues al bus de datos. ¿Y qué pasa con el registro 1? Pues exactamente lo mismo. Así. Así Profe, y que, entonces, ahí, ¿de dónde le llega la información a bus de datos? eso es lo que todavía no hacemos aquí. O sea, si te fijas,
los dos registros R0 y R1 son instancias de esta cosa. ¿Y cuándo están en tercer estado? Cuando control vale 0. ¿Sí? Así que si yo digo que control vale 0 siempre, entonces estas salidas están en tercer estado. Ambas. Así que solamente tengo que controlar esas señales. Ahora, ¿cómo paso el primer valor? El que quiera meter a un registro, lo tengo que poner aquí, en entrada. Pero de alguna manera, imagínate que yo tengo un valor en estas señales que son de entrada al módulo que se llama transferencia. Digamos no sé, un 7. Y lo asigno aquí al bus con un assign bus de datos igual a entrada. Pues será siempre un 7. Pero ¿qué pasa cuando este R0 o R1 salga del tercer estado? Pues va a chocar con el 7 que yo le estoy poniendo acá de la entrada. ¿Sí ves? No sé si sea claro. ¿A qué se refiere con chocar, profe? O que van a ser diferentes valores. Imagínate que tú tienes tus 4 bits, todos muy bonitos, en tu bus. Y uno de los registros dice, yo quiero inyectar al bus y tengo un valor 7 que quiero inyectar. Pero el siguiente registro dice, yo también quiero inyectar al bus y yo tengo un 0. Entonces eso quiere decir que hay dos que quieren meter señal al bus y esas señales pues van a chocar. En los bits unos son unos en un registro y en el otro son ceros. Eso es como un cortocircuito, ¿no? Eléctrico. Por eso es que dos registros, más de un registro no puede inyectar, solamente uno. Y si yo digo aquí que bus de datos es igual que entrada, pues lo que yo le ponga en entrada va a ser un valor siempre. Cuando un registro salga del tercer estado, va a chocar con ese dato. O sea, vamos a tener un 1 que se origina en un lugar y un 0 que se origina en otro y los dos quieren usar la misma línea del bus. ¿Ok? Por lo tanto, lo que necesito es agregar aquí un registro que sirva para recibir el dato desde afuera. Ese registro no se conecta al bus de datos la entrada, solo la salida. No sé si me explico. ¿Cómo dijo, profe, que nomás la entrada y la salida no? La entrada no se conecta al bus, solo la salida. Es decir, ahora esta cosa que quiero cambiarle el nombre. Aquí. Ya va a ser una especie de puerto. Puerto de entrada. Así. Ahora, su salida sí está conectada al bus, pero la entrada no está conectada al bus. Así que esta cosa de aquí la puedo hacer solo hasta aquí. Entonces el puerto de entrada sí inyecta al bus, pero su entrada, que ya no existe aquí en la línea, ya no la veo.
Necesito desagrupar. Control C, Control V. Así. La entrada está separada, no viene del bus, pero la salida sí va al bus. Entonces esto quiere decir que yo acá voy a poner otro registro de 4 bits y le voy a llamar puerto I, puerto de entrada, o sea más claro. Y tiene estas mismas cosas, pero con un ligero cambio. Y el reloj, el reset, el control 0. Ahora le voy a llamar, en lugar de control 0, le voy a llamar output control del puerto de entrada. Profe, entonces es como si un registro funcionara como conexión entre los registros. Ajá. Ese registro de puerto de entrada solo me va a servir para recibir el dato del exterior, que viene aquí. Y lo puede poner en el bus. A partir de ese momento se convierte en un registro común que puede inyectar al bus. Pero Y para aquí que en su inyecte a carga le otro voy a bus llamar hay que carga del cargarlos, ¿no? puerto de entrada. Ahora, ¿su entrada de dónde viene? Viene de la entrada que estoy definiendo acá arriba. Y su salida, sí, va al bus de datos. Entonces necesito, junto con las entradas de carga, necesito la otra señal, la OCPI. Output control del puerto de entrada. Tal vez debería de ponerle output control. Así. Este es como el control 0 y control 1. Creo que mejor lo agrupo acá con los otros controles, ¿no? Para que... Y lo voy a poner primero. ¿Qué dijo que es OCP, profe? OCPE. Output control del puerto de entrada. Y entonces acá lo tengo enseguida de reset y lo voy a poner en OCPE, en el test bench. Y el entrada 0 y salida 1 los dejo tal cual. Pero nada más necesito eso, ¿no? Entrada 0. Ya no lo necesito. Y entrada y salida nada más, ¿no? Así. Y cuando haga la instancia es clock reset OCPE, output control del puerto de entrada, luego control 0, control 1, carga 0, carga 1, entrada 0, que ya nada más es entrada, y salida 1, que ya nada más es salida. Así. Bueno, esta parte de aquí es clara. El puerto de entrada Nel, recibe el dato del bus de entrada al módulo transferencia y es el único que lo recibe de ahí. Quiere decir que estamos
en este bloque, el puerto de entrada, su señal de entrada viene desde afuera. Su salida sí se conecta al bus. Los demás registros, el puerto, la señal de entrada se conecta al bus. Así. Y la salida también se conecta al bus. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas. Hola. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Ahora sí. Ahí le dejaron una duda en el Meet, profe. ¿En el qué? En el Google Meet. ¿Cuál es la duda? En el chat, pues. Ah, ya. Cristian, entonces el registro que está habilitado inyecta datos al bus de datos para que esos datos sean la entrada de algún otro o algunos otros registros. Sí, es justo así, como lo estás diciendo. Y entonces, si te fijas en este esquema que estoy haciendo, el puerto de entrada puede inyectar al bus y entonces ya cualquiera de ellos pues puede tomar. Profe, y para que cualquiera de los demás registros cargue lo que tiene el puerto de entrada, para eso es el output control, Del puerto de este, entrada. sí, del puerto de entrada. Sí. O sea, vamos a decir que en la secuencia de eventos, ¿cómo es? Yo quiero meter un 5 a uno de estos registros. No puedo porque sus entradas nada más están en el bus y el bus no lo tengo, no lo controlo yo. Ahora, ¿cómo le hago? Pues meto el 5 al puerto de entrada. Estas líneas sí están accesibles en el módulo que tú le llamas transferencia, que yo le voy a llamar mejor CPU. Aquí, CPU. Esa Es, va a ser mi CPU. profe, ese puerto de entrada, entonces es como si fuera a poner los datos en fila para que se suban cuando nosotros le demos acceso a la salida, ¿verdad? Esa es la puerta. La única manera de que un dato del mundo exterior entre a la CPU es por el puerto de entrada. Es la única manera. Y así ocurre en la realidad, en las computadoras. O sea, si tú quieres meter un dato que viene del teclado, tiene que entrar por un puerto. Si quieres guardar en el disco duro, tiene que entrar por un puerto. Si quieres sacar a la impresora, tiene que salir por un puerto. Todo lo demás es interno en la CPU. Sí. Transferencia entre registros, eso no necesita el puerto, pues eso están adentro. Así que esta señal que está aquí, entrada, en el puerto de entrada, es esta, que es una que estoy recibiendo desde el exterior. ¿Ok? La idea tiene que quedar consolidada, si no, esto no va a funcionar. Entonces les decía yo que la única manera de que un dato pueda llegar a cualquiera de estos registros es que primero llegue al puerto de entrada. A partir de aquí, yo ahora sí lo puedo llevar a cualquiera de los registros. Solamente tengo que quitarle el tercer estado a la salida del puerto y poner la señal de carga en alguno de los otros registros. Que es justo lo que vamos a hacer ahora acá en el test bench, ¿no? Si no hay preguntas. Entonces, clock 0, reset 0, control 0, control 1. Y también aquí voy a poner ¿cómo se llamaba la otra que puse? OCPE, ¿verdad? Sí.
OCPE igual a 0. El output control del puerto de entrada. Igual en 0. Carga 0, carga 1, entrada 0 y entrada 1. Estas de aquí ya no las necesito, ¿da? Solamente la de entrada, que es la que llega al puerto. ¿Y es un 6? Sí, es un 6. Ok, ese lo vamos a dejar ahí como que queremos meter un 6. Obviamente, solo lo podemos meter al puerto de entrada. Esto hace oscilar al reloj. Luego le doy un reset a todos los registros entonces pasarían a 0. Y dices que control 0 es 1. Ahora en lugar de ser control 0, será OCPE, que es el que quiero cargar. Y este es carga puerto de entrada en 1. Este reset, yo diría que espera 2 y reset igual a 0. Este es asíncrono, así que no tengo que estar tan cerca del reloj. Digamos que en 5. Ahora sí, el output control del... Profe, Hey, ¿por qué lo separa en dos initial begin? porque quiero que este initial begin, nada más para el puro reset. O sea, ya no lo vuelvo a considerar para nada. Puedo tener todos los bloques initial que quiera, ¿no? Y ahora en este otro bloque inicial, lo que voy a hacer es cargar el puerto de entrada. Así que, obviamente, esto debe de ocurrir en la primera subida, en una subida del reloj, que la primera ocurre en 10, ¿no? No necesito la que inyecta, sino solamente la señal de carga. Carga el puerto de entrada en 1 y eso lo voy a hacer en 9. Y luego espero 2 y lo regreso. Carga puerto de entrada igual a 0. Eso solamente fue cargar el puerto de entrada. Ahora sí, de aquí para adelante, lo que vamos a hacer es enfocarnos en qué es lo que queremos hacer después de cargar el puerto de entrada. Primero vamos a ver que efectivamente cargue el puerto de entrada, ¿no? Eh, Tengo una en el test bench en las 6. Okay. Le falta la A a entrada. Entrada. Y ahora el diseño en la 22. Creo que me falta el punto y coma al final, ¿no?
En la 22, Implicit Definition of Wire, carga PE. Ok, esa me falta definirla. Aquí, ¿no? Con las de carga. Carga PE. Y entonces aquí, antes de carga 0 y carga 1, carga PE. Carga P es para el puerto de entrada, ¿verdad? Sí, carga del puerto de entrada. Ahora en las 6 se esperaban 10 señales y se obtuvieron 9 en el test bench. Aquí. Entonces, me falta la de carga PE, ¿no? Aquí. Carga PE. Y dijo que no encontró una variable reset en transferencia test bench en la 24. Ahora, mi variable sí se llama reset o no. Ah, tú le pusiste RST aquí. RST. Ok. Transferencia test bench. Así. Ok, vamos a ver entonces en dónde está la de reloj. Aquí. Y aquí está la de reset. Entonces, en este momento, ¿dónde están las salidas? Para empezar, la salida Z siempre está en tercer estado. ¿Te fijas? Porque nadie, ningún registro ha salido del tercer estado. Todos están en tercer estado. Por eso la salida vale Z, alta impedancia. La entrada vale 6 siempre. Y la primera subida del reloj ocurre aquí. En ese momento nosotros dijimos que la carga del puerto de entrada ya está activa, así que en esta subida del reloj debería de cargar el puerto de entrada. Pero ese no lo estoy viendo, no lo estoy analizando. Vamos a ver si lo puedo ver. Aquí está el puerto de entrada y lo que me interesa es la Y. Porque la salida está conectada a la salida, ¿no? Global. Entonces, si te fijas, aquí está la Y, esta es la Y del puerto de entrada. Y cuando le di el reset se fue a 0 y cuando le di la señal de carga se va a un 6. No sé si se alcance a ver. Aquí. Si en esta subida del reloj, ¿dónde está el reloj? Pues aquí. Aunque el 6 en realidad apareció acá, en el 9. ¿Sí ven? Aquí el 6 apareció cuando le di la señal de carga. Ah, sí, porque la señal de carga era asíncrona, ¿no? No espera el reloj. Está bien así. Entonces cargué el puerto de entrada ya con un 6. Entonces el 6 que tenía afuera de la CPU ya está ahorita en el puerto de entrada. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Por qué razón no debe de ser síncrono, profe, la carga del puerto de entrada? La carga sí, pero no el reset. Vamos a checar el código. Mira. POSETCH reset asíncrona. Quiere decir que no importa esa señal. Si reset sube, esto se ejecuta. Y la condición de reset es esta de aquí. Y es igual a 0 cuando se le da el reset. Y también la señal de carga es asíncrona. Profe, Sí. entonces de aquí adelante nos conviene ya usar los puertos, así como dice usted.
¿De aquí en adelante qué? Nos conviene usar los puertos, como lo hizo usted. Pues nada más vamos a usar uno. De hecho, todas las CPUs nada más tienen un puerto de entrada y uno de salida. Ok. Y sirven pues para meter cosas adentro de la CPU. Por ejemplo, para meter un dato desde afuera hasta una localidad de memoria, pues entra al puerto, porque el CPU es el que hace las conexiones. Y ya del puerto lo puede pasar a un registro y de un registro a la memoria o directo del puerto a la memoria. Aunque hay una técnica de pasar datos del mundo real a la memoria de manera directa sin intervención de la CPU, y esa técnica se llama DMA, Direct Memory Access, acceso directo a memoria. Es una técnica que se incorpora en las computadoras para agilizar la transferencia de datos hacia la memoria y desde la memoria sin intervención de la CPU. Eso se utiliza cuando se quieren hacer transferencias en bloques. Digamos, yo quiero meter un K derechito a la memoria. Se usa esa técnica de MA. Pero cuando se trata de un simple dato, normalmente se hace a través de un puerto porque es más caro usar DMA. Bueno, entonces, regreso a este punto porque me interesa que quede muy claro esto. ¿Es claro por qué el 6 no esperó al reloj? Porque la señal de carga es asíncrona. ¿Es claro por qué se fue a 0 cuando le di un reset, cuando el reloj todavía no subía? Sí, porque también reset es asíncrona. Ahora, esto solo me sirvió para cargar el puerto de entrada, que es la línea de abajo. Ya tengo el 6. Si yo quisiera un valor, un 3, pues simplemente la entrada, en lugar de poner un 6, pongo un 3. Y ahora el puerto ya no lo vamos a volver a cargar nunca más. Pero Profe, en esta, sí. sí lo distingo, pero creo que podría ser un poco más claro si el carga de puerto de entrada lo pusiera donde no esté el reloj subiendo, como por ejemplo en el 22 o 20, 20 algo. Ok. Bueno, a mí me Perfecto. ayuda mucho a entender esas cosas. O puede ser aquí. O sea, no importa. Aquí el reloj está. Mejor donde esté abajo el reloj, profe, para que demuestre que, bueno, no que demuestre, sino que quede bien claro que no es síncrono, pues. Ok. ¿En qué tiempo entonces sugieres? 22, de 22 a 24, por ejemplo. Ok. O sea, aquí sería 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería el 22. Sí, o de 24 a 26, algo pues que está en medio. Ok. Vamos entonces hacia allá. Vamos a hacerlo en 22. De 22 a 24 activamos la señal de carga del puerto de entrada. Entonces aquí espero 22 y después de 2 la vuelvo a desactivar. Aquí está mi 22. Aquí activé la carga del puerto de entrada y entonces el 6, que estaba en la entrada del módulo de la CPU, pasa al puerto de entrada, que es esta de acá abajo. ¿Sí? ¿Ayudó? Básicamente es lo mismo. O sea, también pude haberlo hecho aquí en 15, por ejemplo, ¿no? Pues, es exactamente lo mismo. Lo importante es que para nada interviene el reloj. Sí, Entonces, no sé, 12. Simplemente va a ocurrir antes, en el tiempo, y sin intervención del reloj. Está aquí ahora, en 12. Y en ese momento se carga el puerto. ¿Ok?
Ahora vamos a transferir el dato que ya está en el puerto hacia el primer registro. Ahora, las transferencias sí ocurren en la subida del reloj. O sea que aquí tendría que ser en 30 y yo tengo que tener las señales listas pues en 29. ¿Cuáles señales? Pues la que inyecta y la que carga. ¿Ok? Entonces le digo, espera 29 y ¿qué debo de hacer? Inyectar. ¿Quién va a inyectar? El puerto de entrada al registro 1. Exactamente. Entonces el OCPE debe de ser 1. Y ahora, ¿quién va a cargar? Puede ser el R0 o puede ser el R1. Vamos a pensar que es el R0. Entonces la señal de carga es la carga 0. Carga 0 igual a 1. Y luego espero 2 unidades de tiempo. Ya pasó la subida del reloj. OCPE igual a 0. Carga 0 igual a 0. ¿Ok? Profe, ¿no tendría que ser carga cero? Digo, control cero. Control 0. No, no, no. O sea, el registro no está inyectando. Y la único donde necesito manipular control es cuando quiero que inyecten al Ah, ya. bus. Pues después podemos transferir de R0 a R1, ¿no? Y ahí sí necesitamos poner control 0 en 1. A ver, vamos al gráfico para ver si aclara este asunto. Es esta parte de aquí. Hasta aquí vamos la otra vez. Ya cargué el 6. El 6 está en el puerto de entrada. Ahora aquí le digo output control es 1 y aquí lo vuelvo a bajar, pero ya ha ocurrido la transición de subida del reloj que es aquí. En este punto se debería de cargar R0 que no lo estoy monitoreando. Entonces R0 y necesito la Y. Entonces la de abajo es la R0. Vean que el 6 aquí tenía siempre un 0 que fue el resultado del reset, de este reset. Pero luego aquí cargué el puerto de entrada con un 6, nada que ver con el R0 todavía. Pero aquí como puse la señal de carga, de carga carga 0, y también el output control del puerto de entrada, esta output control del puerto de entrada causa que inyecte al bus el puerto de entrada. Y esta señal de carga 0 quiere decir que el registro 0 se va a cargar. ¿De dónde? Pues del bus, porque es a donde está conectado. Y en el bus está un 6, porque es lo que está inyectando el puerto de entrada. No sé si clarifique, si me expliqué. Sí, profe. Sé que no es tan sencillo de entender, pues porque tienen que estar muy, muy en la onda de quién está conectado con qué, cuándo ocurren las cosas. Y en realidad, pues eso es lo importante en una CPU, ¿no? Los caminos para los datos y la sincronización de las señales. Profe, y ese también es asíncrono, ¿verdad? No, la transferencia sí es síncrona. Ocurrió aquí en la subida del reloj, en esta línea, mira. Ah, cierto. Sí, Sí, porque carga antes exacto. de que suba. Sí, sí, se cargó aquí en el output control PE y no debería de ser síncrono. En las CPUs reales es síncrono, depende del reloj. Bueno, pero eso explica ya la idea. Tienes razón en esa observación y hay que corregirla.
¿Alguna otra duda o comentario u observación? Porque pues esta fue una observación y buena, porque no debería de ser así. Profe, ¿y por qué el registro 0, el Y3 2.0, se llama igual que el del anterior, que el del puerto de entrada? Porque estoy monitoreando directamente el módulo, o sea, aquí. R0 y R1 son instancias de lo mismo y el puerto de entrada también es instancia de lo mismo y internamente esa señal se llama y se llama salida. La Y es el registro y salida es ya con el tercer estado. Y entonces a mí lo que me interesa ver es el registro y se llama Y, tanto en el caso del puerto de entrada como en el R0 como en el R1 porque son instancias de lo mismo, ¿no? O sea, esto, son instancias de reg 4 bits. Y en reg 4 bits estas cosas se llaman Y. Aquí. Entonces, el puerto de entrada R0 y R1 tienen, pueden tener una Y de que ahí está el registro, pues. Claro. Esta que dice acá bus de datos, internamente en la instancia de registro se llama Y. Se llama salida. Y la que quiero ver es la Y porque no me interesa ver el tercer estado, ¿no? Sino la Y. O sea, para monitorear, no para conectar. Para conectar tendría que usar salida, justo como lo hago aquí, ¿no? Como lo hago aquí en bus de datos. Aquí no me refiero a la Y, que de hecho pues ni siquiera está disponible en el módulo. La que está disponible es salida y es la que se le agrega la capacidad del tercer estado. Más o menos. Exactamente, más o menos. Ajá. ¿Cuál es el punto que hace que sea menos? O sea, yo digo que deberían de tener varias dudas. Se vale exponer dudas hasta de alto nivel, porque digamos, es que yo no, o sea, ni siquiera tengo claro qué es eso de la CPU y los registros y los buses. Menos le voy a entender a los tiempos de las transferencias y control de las señales. O sea, digan en qué parte es donde tienen así como que un vacío que necesita ser explicado con detalle. Tal vez sirva si hago un resumen de qué fue lo que hicimos. Esta es nuestra situación. Nada más en lugar de tener 3 registros, nosotros solo tenemos 2. Todas las entradas de los registros R0 y R1 están conectadas en línea recta. Las salidas de todos los registros están conectadas al bus también. Pero el puerto de entrada, la señal de entrada no viene del bus, sino viene del exterior. Es una señal que se llama entrada. La salida sí se conecta al bus. Así que lo que tengo que hacer para lograr que el 6 quede en un registro es primero meterlo al puerto de entrada, porque es el único camino de llegar a los registros. Y para eso tengo que controlar la señal load del puerto de entrada y poner el dato en entrada. Ahora, para que después mover el dato hacia uno de los registros, lo que tengo que hacer es inyectar el dato al bus y eso lo logro activando la señal enable, que allá nosotros se llama control. Y hacer que uno de estos registros active su señal de carga, en el que yo quiera poner el dato. ¿Ok? Y eso es todo lo que hemos hecho. A partir de ese registro yo ya lo puedo llevar al otro registro tranquilamente. Es decir, yo ya tengo el 6 en el R0. ¿Cómo le hago para transferirlo al R1? Pues básicamente tengo que hacer que R0 inyecte y que R1 cargue.
Profe, ¿puede haber también transferencia como en el código anterior entre los registros o deben de pasar también por el... No, olvídelo, ya. Si el puerto de Sí, entrada solamente es para es entrar. justo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, para transferir de R0 a R1, lo único que necesito hacer es que R0 inyecte y que R1 cargue. Ya no necesito al puerto de entrada para nada. El dato ya está en R0 y lo quiero pasar a R1. Profe, ¿es posible que el puerto de entrada le inyecte a todos los registros al mismo tiempo? Sí, básicamente para eso lo que tengo que hacer es que el puerto de entrada inyecte y todos los demás registros carguen. Es decir, carga 0 y carga 1 deberían de ser 1 Sí. para que los dos carguen desde el puerto. Eso sí se puede. Normalmente la Buenas CPU tardes. no tiene una instrucción de esas. O sea, no hay una instrucción en una CPU que diga carga todos los registros con el valor del puerto. No, las instrucciones que existen en una CPU real es carga el registro A desde el puerto, carga el registro B desde el puerto, siempre carga nada más uno. No hay una instrucción que diga carga todos los registros desde el puerto. Pero en el hardware sí es posible hacerlo, ¿no? No sé para qué podría utilizarse eso. Normalmente el decir carga el puerto A carga el registro A desde el puerto, tiene la intención de que luego ese valor se va a usar en una suma, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Ya no hay más preguntas? Tampoco ya lo entendieron. A mí me tomó como un año entender eso. Pues ahí No, vamos, profe, es profe. que ahora me quedó bien claro. Me explicaban una Hay y que otra vez. aplicar la de dividir para ganar, profe, porque así se ve bastante amplio el tema. No, pues es amplísimo. Es una Ya ve CPU la clase pasada no sabíamos de los puertos, Este, no nos había comentado nada la siguiente y materia yo creo que deberíamos practicar. se llama Laboratorio de Microcontroladores. Van a ver una CPU. El microcontrolador tiene una CPU y tiene puertos. ¿Y por dónde creen que entran los datos hacia el programa? Por los puertos. Por las salidas. Ahora, una CPU sí puede tener más de un puerto. Aquí nosotros nada más estamos poniendo uno, pero puede haber más. Por ejemplo, el 8088, que es un CPU de 16 bits, tiene puertos de entrada de 8 bits, pero tiene muchos. Por ejemplo, el puerto paralelo que se usaba para conectar impresoras, allí son 3 puertos. Uno bidireccional, uno de entrada y uno de salida. Algo dijo alguien en el chat. Alcancé a ver un destello. Practicar el codificar y manipularlo. Sí, sí, claro. Deben de tener claro el manipuleo de las señales de control. O sea, fíjense, para tener éxito en mover los datos, tienen que saber manipular las señales de control. Es decir, la output control y la de carga. Y para empezar, pues hay que corregir ese asunto de la carga que es asíncrona y que no debería. Esta no debería de ser. Tendría que estar así. Entonces el reset sí es asíncrono, pero la carga es síncrona. Cuando suba la señal de reloj, yo checo si carga está activa. Sí, sí, entonces esto. Y básicamente era borrarla de allí, creo que con eso es suficiente. Ahí va el agua. Vamos a ver si eso lo arregla. Entonces aquí, ¿dónde estaba la que cargaba el 6? Carga el puerto de entrada. Aquí. Y tengo el 6, ahora ya no lo está cargando, ¿no? Y fijan, ya aquí ya no está ocurriendo nada.
Entonces, pues hay que revisar el código para ver por qué. Ok, esta es carga el puerto de entrada, no debería de estar aquí, debería de estar un poquito antes de la subida del reloj, porque ahora es síncrona, ¿no? Y la primera subida ocurre aquí. Entonces, carga puerto de entrada, hay que pasarla antes del 10. Aquí carga el puerto de entrada en 8 o en 9. Vamos a ver si eso lo arregla. Carga puerto de entrada, está aquí. Y luego en 10 ocurre la transición de subida y ahora sí, el 6 que estaba en la entrada pasó al puerto de entrada, que es la primera Y, Ahora sí es síncrono. con la subida del reloj. Y luego en esta otra subida del reloj, la que tengo activa es la de carga, el registro 0. Y el registro 0 es la Y de a mero abajo. Y el que está inyectando es este de aquí, el OCPE. Entonces con esta señal está inyectando al bus y con esta señal de acá está cargando R0 y eso ocurre en la subida del reloj. ¿Cómo funcionan las CPUs reales, profe? ¿Es síncrono o es asíncrono todas esas cargas? Síncronas. Son síncronas. ¿Alguna pregunta? Entonces, si quisiéramos ahora transferir el 6 que ya tenemos en R0, lo quisiéramos transferir a R1, ¿qué tendríamos que hacer? Habilitar el output control del, del R0. Que sería, la señal se llama control 0, ¿verdad? Igual a 1. ¿En qué tiempo debería de hacer eso? Fíjense, la otra transferencia la hice aquí, en 30. O sea, no la puedo hacer en 30 porque en ese momento el registro 0 todavía no tenía lo del puerto de entrada. O sea que puedo hacerlo en el siguiente ciclo. En el siguiente ciclo de reloj basta, ¿no? Ajá. La siguiente, si una subida es en 30, la otra es en 50, ¿no? Es cada 10. Así que en 49, ¿no? Luego espero 2. No. Y al mismo tiempo que habilito la salida del registro 1, debo de habilitar la carga 1. Y después de 2, los regreso. Control 0 igual a 0. Carga 1 igual a 0. Y ya. Y ahora debo de R1
revisar la Y. Y aquí está la transferencia, ¿no? El 6 que estaba en R0, este 6 de aquí, pasa al R1. Vean que ahora estoy activando control 0, que es quitar el tercer estado de R0, y estoy activando carga 1, que es cargar el R1. ¿Sí? Sí, Muy bien. Esto del Doom Bars, para evitar que nos pregunte, tener que darle el get signals, yo puedo decirle aquí que nada más las de nivel 1 del módulo test bench. No, ¿cómo se llama aquí el módulo? A. El módulo A. Creo que no funcionó. Dice que aquí ahora ya nada más tengo el módulo A. Y tengo pues todas las señales de control, carga 0, carga 1, control 0, control 1, OCPE, reset, salida. O sea, nada más las que son del módulo. Eso no me deja ver la parte interna. Entonces, como que no es buena idea poner ese 1 ahí. Y si yo pusiera un 2, quiere decir que van a ser dos niveles. Hasta ahí es lo mismo, pero ahora sí puedo ver el siguiente nivel. O sea, las instancias que estén adentro de puerto de R0 y de R1 no las voy a ver, pero a ellos sí los puedo ver. Y te fijan que son las mismas señales porque pues, son instancias de lo mismo, de registro de 4 bits. Y a partir de aquí, pues ya quedan como estaban antes. Si no le ponen nada, es decir, los paréntesis vacíos, pues entonces pueden escoger de todo, ¿no? Se pueden analizar todas las señales. Cuando yo la marco aquí, me dice de qué se trata. Este es el puerto de entrada. Sí, sí, para distinguirlas, ¿no? Si yo quiero la del R0 y la del R1, cuando las marco aquí, me dice acá de cuál señal se trata. De la instancia A, que es el test bench, R0, y es la señal Y de R0. Y acá es la señal Y de R1. Y aquí es la señal Y del puerto de entrada. ¿Alguna pregunta? Con esto terminaríamos y dejaríamos de ejercicio pues que ustedes repliquen esto, ¿no? Ya vieron cuál era la idea, ya tienen una idea de los cambios. No quisiera que copiaran y pegaran el código, quisiera que lo experimentaran, que lo hagan, porque el hacerlo significa que tuvieron la idea. Y si en algo se atoran, pues entonces sí pregúntenme. pero si nos va a pasar este, profe. No, pues eso es lo que les digo, que no es conveniente, pues quiero que lo hagan ustedes con la idea, con lo que entendieron.
porque si no, pues nada más lo que van a lograr es echar a andar mi código, y lo que quiero es que generen su código. Eso ya lo había hecho, profe. Pero me faltó pues las interconexiones entre los registros. Qué triste. Bien, entonces, aquí le dejamos. Profe, creo que Cristian tuvo una pregunta. No escuché, Cristian, perdón. Nuevamente. ¿Sí me escucha? ¿Sí me Otra vez escucha? no escuché. Ahora sí. Mejor por el chat. Si quieres ponerla en el chat, porque como no sé si hay algún problema con tu micrófono, pero no te escucho bien. Ok, parece que ya no quiere hacer la pregunta. ¿Que alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, hoy básicamente lo que hicimos fue incorporar el puerto de entrada y tenemos 2 registros. Igual pueden agregar más registros sin ningún problema. Muy bien, entonces dejo de grabar en este punto. A ver en dónde nos va a quedar. Y hoy sí va a quedar en mi drive.